Bendiciones con todos. Tema 231, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de banquete de la boda. Y utilizamos Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 10, que dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió sus siervos a llamar a sus convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El capítulo 22 del Evangelio según San Mateo comienza con la tercera parábola, que habla de la rebeldía de Israel, que querer aceptar el llamado del Mesías para seguirlo, y esta es la parábola del banquete de bodas. Es importante no confundir esta parábola con la parábola del gran banquete, que aparece en Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24. Con esta parábola el Señor Jesús llega al clima de su enseñanza. Su enseñanza está dirigida a mostrar cómo los líderes judíos habían rechazado el llamamiento del Mesías a seguirlo. Así, la primera de las parábolas, la de los dos hijos, nos muestra que aquellos que afirmaban obedecer a Dios son los primeros que no hacen conforme a su palabra, ya que se niegan a seguir al Mesías. Luego tenemos la parábola de los labradores malvados de la viña, y en esta se muestra cómo Dios otorgó a estos líderes judíos su viña esperando obtener frutos. Y cuando decidió pedir los frutos, estos se negaron, y habiendo enviado a sus siervos los profetas, a unos golpearon y a otros mataron. Y cuando finalmente envió a su hijo, lo mataron. Por ello Dios los mató y dio su viña a otros, que es su iglesia amada. Si nos damos cuenta, la segunda parábola da mayores detalles en cuanto al rechazo que sufrió el Mesías. Y ahora en esta, la del banquete de la boda, podemos hallar mayores detalles en cuanto a las consecuencias de rechazar el llamamiento que Jesucristo hace para seguirlo. También es importante hacer notar que algunos consideran esta parábola del banquete de bodas como una sola, que va desde el versículo 1 al 14, pero otros, por el contrario, ven dos parábolas aquí. La primera, la del banquete de bodas, que va del versículo 1 al 10, y la otra, la que algunos llaman la de las vestiduras para la boda, que va del versículo 11 al 14. Ahora, el banquete de la boda. Los primeros tres versículos de esta parábola nos indican la semejanza que hay en la invitación que Dios le hace a los hombres a entrar al reino, y a la invitación de un rey al banquete de la boda de su hijo. De acuerdo a la tradición del Medio Oriente, la invitación a la celebración del banquete de la boda se hacía con mucha anticipación, pero no se especificaba la fecha. Así que cada invitado tenía que vivir a la expectativa de la invitación definida para acudir al banquete. Esta invitación sin fecha exacta guardaba
mucha similitud a la esperanza que los cristianos guardamos de su pronto regreso y de su particular en las bodas del Cordero. La invitación está hecha, pero nadie sabe el día y la hora en que nuestro Señor regresará. Mire lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Sin embargo, como ocurre en esta parábola, los invitados rechazan la invitación. Desde el principio Dios ha estado invitando a los hombres a seguirle, ofreciéndoles la vida, sus bendiciones y a participar de su gracia. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lamentablemente, Israel rechazó su invitación para gozar de su infinita gracia. El rechazo de la invitación. En estos versículos encontramos la invitación persistente que hace a la humanidad para venir a Él. Dijo, volvió a enviar otro siervo, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ya la primera invitación había sido rechazada. Luego, el rey volvió a enviar a otros siervos para insistirles, detallando el tipo de fiesta que les esperaba, ya que la comida se había preparado con los mejores animales, los más engordados, pero ni aún así quisieron ir. Vemos cómo los invitados les dieron poca importancia al gran banquete que el rey había preparado, ya que unos decidieron irse a sus labores cotidianas que aceptar tal invitación. Y así unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios, e incluso otros les quitaron la vida. Y esto es una clara descripción de cómo ellos mataron a todos sus profetas. Como vemos, uno había comprado una hacienda, pero le precisaba más ir a verla que atender la invitación. El otro había comprado 5 yuntas de bueyes y deseaba ir a probarlas, pero lo que dio más importancia a sus negocios que a la invitación que recibió. Luego vemos como un hombre que se acababa de casar le dio más importancia a estar con su esposa que atender la invitación. Y así hoy en día las personas rechazan la invitación de Cristo. Unos porque están muy ocupados en sus negocios, otros por sus compromisos familiares, otros porque están perdidos en los deseos y placeres de este mundo, y así por cualquier afán de este mundo. El problema de rechazar la invitación de Cristo es doble. Ahora, las consecuencias de rechazar la invitación. El versículo 7 que dice Mateo 22. Al oír el rey, se enojó y envió a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Aquí vemos cuál es la consecuencia de rechazar la invitación que Dios nos hace. Aquellos que rechazaron la invitación a participar del gran banquete de las bodas fueron destruidos por el ejército del rey. De igual forma, aquellos que rechazan al Hijo de Dios serán entregados a la condenación eterna. Y, de hecho, hay un día donde Dios desatará todos sus juicios sobre esta humanidad en el periodo de la gran tribulación. La invitación aún es realizada a todos aquellos que desean aceptarla. Sí. Dice, a pesar que los primeros invitados no aceptaron la invitación a las bodas del hijo del rey, estas no se cancelaron, sino que el rey decidió ir por los caminos y llamar a tantas personas como fuera posible. Vemos aquí la indicación a que tanto buenos como malos fueron invitados a las bodas. Y esto nos hace la referencia a que dicha invitación era para todo aquel que la aceptara, sin acepción de personas.
Esta parábola ilustra perfectamente lo que ha pasado con la invitación que Dios hacía a Israel de seguir a su Hijo Jesús, ya que estos lo rechazaron, pero a pesar de que ellos lo hicieron, la invitación se hizo a los gentiles y en general a todo aquel que en él cree. Escucha lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De igual forma, Dios no hace acepción de personas, y esta invitación está hecha para todos aquellos que quieran aceptarla, sin importar cuál sea su condición social, raza o sexo. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, mire, en el cielo se va a celebrar un banquete de bodas y todos están invitados. Y el que rechaza la invitación perderá la vida eterna. Así de claro. Pero el que acepta la invitación, el que viene a Jesucristo arrepintiéndose por sus pecados, él tendrá vida eterna. Como dice alguien por ahí, clarito, clarito. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que la hagas germinar en cada persona que la está escuchando. Que tu Espíritu Santo motive a más personas a escuchar la palabra de Dios y sobre todo a ponerla en práctica para que dé fruto al 100 por 1, como tu palabra mismo lo dice. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia que nos sostiene aún en estos tiempos difíciles, Señor. Te bendecimos y damos la gloria a ti y el honor que solo a ti te corresponden, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios y seguimos aprendiendo para gloria del Señor y testimonio del mundo. Que tengan un día lleno de bendiciones.